Hola, en este video hablaremos sobre la relación que hay entre el análisis PET, la economía y la normatividad. Primeramente explicaré qué es economía y qué es normatividad. Economía la podemos definir como la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En esta encontramos los factores de producción, que son los diferentes recursos que una empresa utiliza para crear y producir bienes y servicios. Y allí nace la oferta y la demanda. También están las variables macroeconómicas, que son las que se ocupan de medir y analizar los problemas económicos. Este es el flujo de renta. Es un modelo que explica el funcionamiento de la actividad económica, mostrando cómo fluye el dinero a través de los mercados entre hogares y empresas. Por otro lado, la normatividad la relacionamos con las normas de carácter obligatorio que tienen como fin regular las relaciones sociales. Tanto la economía como la normatividad hacen parte del análisis PET. ¿Y de qué se trata este análisis? Bueno, este es un instrumento que facilita la investigación, ayudando a las compañías a definir su entorno, analizando una serie de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Si analizamos el macroentorno en el que opera o piensa operar una empresa, es muy importante identificar los factores que podrían afectar a un número importante de variables vitales que pueden influir en los niveles de oferta y demanda y en los costos de la empresa. Este análisis se enfoca en las fuerzas externas que afectan a la empresa. Generalmente se usan junto al análisis DOFA, o también conocido como el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Estos se integran ya que el análisis PET se enfoca en evaluar un mercado, mientras que el análisis DOFA se emplea para evaluar una unidad de negocios, una propuesta o una idea desde el punto de vista del entorno externo e interno. A continuación, explicaré cada uno de los factores y así podremos entender mejor la relación que tiene este método con la economía y la normatividad, ya que éstas están integradas en los factores políticos y económicos. Cuando se está realizando un análisis PET, se identifican principalmente las fuerzas externas y estas pueden crear tanto oportunidades como amenazas. Para llevar a cabo este análisis, se debe tener en cuenta una adecuada recopilación de información sobre los cambios o los posibles cambios que se darán a nivel político, económico, social y tecnológico, y así identificar qué factores representarán oportunidades o amenazas. Y también surgirán preguntas como ¿qué cambios exactamente busco en cada uno de estos factores para que mi proyecto o idea se pueda llevar a cabo? Los factores políticos referentes a todo lo que implica una posición de poder en nuestra sociedad, a la hora de analizar un proyecto, si es factible o no, se debe tener en cuenta qué estabilidad hay en el gobierno y qué posibles cambios se pueden tener a corto o largo plazo. También se debe mirar el nivel de corrupción
para que no surja ningún problema legal. También están las políticas fiscales, que estas tienen que ver con las tasas e incentivos. Los reglamentos, que este es el que tiene el control del mercado, las restricciones de la importación, los impuestos y los aranceles, los sindicatos y los acuerdos, la salud y la seguridad y las leyes para regular la contaminación ambiental. Los factores económicos, por su parte, estos nos ayudan a comprender la realidad económica de un país y debemos tener en cuenta las tasas de crecimiento de la economía del país, la inflación, las tasas de interés, la evolución del desempleo, los costos laborales, las políticas fiscales, las políticas monetarias y las fluctuaciones de los precios. En estos dos factores se ven integrados la economía y la normatividad, siendo muy importantes porque estos nos ayudan inicialmente a saber qué oportunidades tengo y cómo aprovecharlas y enfrentar de manera adecuada las amenazas o complicaciones que se presenten, teniendo en cuenta cada uno de los puntos que integran a estos factores. También tenemos los factores sociales, que hacen referencia a todo aquello que ocurre en la sociedad. En este factor se tienen en cuenta el nivel educacional, la actitud ante los bienes y servicios importados, la actitud hacia el ahorro y la inversión, los estilos de vida, nivel de renta de los consumidores y las clases sociales. Por último, tenemos el factor tecnológico. Este analiza las posibles evoluciones, ya que estamos en una sociedad globalizada e interconectada. Este analiza los niveles de infraestructura, la tasa de cambio de la tecnología, la infraestructura del Internet, los avances y cómo puedo hacer uso de estos para lograr mis objetivos. El análisis PERT es muy importante, ya que nos ayuda a identificar y saber si es conveniente o no ingresar a esa idea al mercado. Para que nos quede más claro, haré un ejemplo sobre este análisis, teniendo en cuenta todos los factores. Imaginemos que tú vas en un barco porque te trazaste el objetivo de llegar a una isla porque sabes que allí hay un gran tesoro. Pero cuando estás llegando te quedas estancado, ya que tu barco tiene problemas técnicos y para empeorar la situación aparece la competencia. Ves a lo lejos otro barco acercarse porque también va por aquel tesoro. Afortunadamente, cerca de tu barco hay otro barco que decide ayudarte. Pero mientras tú te trasladas al otro barco para emprender tu travesía y lograr tu objetivo, te detienes a analizar el entorno de tu viaje y empiezas a tener en cuenta los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, ya que vas a entrar en un terreno desconocido y no conoces cuáles son las políticas de este lugar. Y te preguntas, ¿qué leyes tiene en esta isla? ¿Qué leyes faltan por aprobar que sean para tu beneficio? ¿Cuáles serían los impuestos que debes pagar? ¿Tendrías estabilidad? ¿Cuáles serían los grupos de presión? A nivel económico, te preguntas, ¿podré crecer? ¿No hay crisis? ¿El mercado es confiable? ¿Cómo es el consumo? A nivel social, te preguntas qué hábitos tiene esta sociedad,
cuál es su demografía, la salud, qué organizaciones hay, cuáles son los medios de comunicación, su cultura y sus valores. Y por último, te preguntas qué novedades hay, qué posibilidades tengo de desarrollar conocimiento en este campo, qué herramientas de información tengo. Y surgen dos grandes preguntas: ¿qué tienen de bueno y qué tienen de malo cada uno de los factores que has analizado? O sea, ¿qué oportunidades me generan y qué amenazas debo enfrentar? Básicamente, este método nos va a ayudar a identificar qué posibilidades tengo yo de crecimiento en ese mercado. Bueno, para finalizar, explicaré por qué es importante este tema para el siguiente curso, que es formulación de proyectos. Este tema es muy importante ya que el éxito o fracaso de un proyecto dependen en gran medida de su grado de evaluación, la valoración de sus riesgos, gastos, beneficios, recursos y elementos. Y al tener conocimiento sobre este método y a la hora de emprender un proyecto o una idea, se identifiquen adecuadamente las oportunidades y amenazas y cómo hacer frente a estas. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.